gracias por acompañarnos de nuevo aquí en Desde Mérida. Agradecemos la ausencia de don Rodrigo Menéndez, titular de este espacio, porque me da oportunidad de estar aquí disfrutando a don Federico Berrueto. Federico, gracias por este espacio que también es tuyo, el usurpador soy yo. Muchísimas gracias y reitero una vez más, para mí es un privilegio estar contigo, Manuel, por todo lo que eres y lo que representas. Una autoridad en el mejor periodismo de nuestro país. Madre mía. Bueno, te agradezco eso y aprovecho para extraer un poco de tus conocimientos. Estamos en pleno mundial. Hoy juega México a las 7 de la noche. Esperemos que gane. Si obtuviera la victoria, quedaría solito en primer lugar. Pero no vamos a hablar de fútbol, más sí de las consecuencias del fútbol. Uno de los temores que traía sobre todo para el gobierno este fútbol que estamos viviendo es el bloqueo de la CENTE, ¿sí? Que ya todo pintaba para un escándalo mundial. Tan es así que mi presidenta no asistió a la inauguración a darle la bienvenida al mundo, como había ocurrido en ocasiones anteriores. Sus razones tendrá. Pero sí podemos hablar del bloqueo porque lo podemos aterrizar. En Mérida también está bloqueada la calle 61, entre 60 y 62, por los mismos maestros de la CENTE. Si me permites, Federico, voy a poner un antecedente, a ver si tú lo recuerdas y a ver quiénes de los que hacen favor de vernos o de escucharnos lo recuerdan. 1996, Tabasco, un líder entonces poco conocido, estoy hablando del 96, hace 30 años, bloqueó más de 50 pozos de petróleos mexicanos, más de 50 pozos de petróleos mexicanos, porque Pemex había invadido terrenos y no le estaba pagando a los campesinos o les estaba dando una cuota de miseria, y el líder aprovechó hacer este bloqueo que terminó con un arreglo con Pemex. Pemex le entregó a Andrés Manuel López Obrador, recuerdo en ese tiempo, 9,000 millones de pesos para que reparta en el campesinado. Eso trajo consecuencias, ¿sí? Más para nosotros, no lo tome así, se me fue la palabra, porque allá empieza una carrera muy larga de 20 y tantos años que lo lleva a la presidencia de la República, el poder del bloqueo. Y antes de que me digas algo, que sí quiero que me digas muchas cosas, mientras estaba yo dando la introducción recordé algo cuando estudié lógica, porque aunque no lo crean, alguna vez estudié mi vida, y hay un principio en lógica que es de no contradicción. Una cosa no puede ser y no ser a la vez. En un bloqueo se da este principio de no contradicción. Los que están bloqueando están exigiendo sus derechos y tienen derecho a exigirlos. ¿Es correcto? Yo no te voy a reclamar porque salgas a la calle a exigir tus derechos. Como tú quieras, hazlo. Pero al exigir tus derechos y aprovecharte de esta autoridad moral que te estamos dando, me estás bloqueando mi derecho a libre tránsito, por decir uno nomás, ¿sí? Los comerciantes se quejarán de que no venden porque no pasa la gente, etcétera. Ahí se da una contradicción. Estos bloqueos tienen además un reflejo o forman un instrumento político. Si no me bloqueas, no te doy. ¿Cómo lo ves? Mira, primero, la protesta pública ha sido uno de los motores del cambio social. A través de la protesta pública, las autoridades han tenido que moderar, han tenido que cambiar, han tenido que transformarse. Y eso, en principio, uno debe, pues, lo menos decir, es que hay derecho a que las personas puedan manifestarse. Aquí hay dos dimensiones del problema. Uno, lo que motiva la protesta pública. Por ejemplo, aquí en Mérida, de una forma muy, muy inmediata, se ha vuelto costumbre que aquellos que son afectados por la falta de suministro eléctrico tengan que salir a bloquear vialidades, que es un delito o es una falta, porque es la única manera como las autoridades y sobre todo la Comisión Federal de Electricidad actúa. Entonces, lamentablemente, cuando
hay una causa justa y hay una indolencia por parte de las autoridades. A lo que conduce esto es que la protesta pública se desborde y lleve a extremos que afecten los derechos de terceros, como es bloquear una vía pública. Y en este sentido, pues yo lo que pudiera decir, y no nada más hablando por Mérida, primero es que tenemos que revisar de una u otra forma lo que motiva que la gente proteste. Por ejemplo, ahora en este contexto, no es lo mismo la protesta de las madres buscadoras, que es un grupo muy pequeño, pero no deja de ser una causa en la cual pues representa a muchos y además una causa justa, a lo que es la extorsión por parte de la gente que es indecente, si me lo permites, y es indecente y criminal, me atrevo a subrayarlo, no los maestros. Mira, muchos de los maestros que se manifiestan tienen que manifestarse porque si no, de otra manera los sancionan. Los dirigentes tienen control y los obligan a estar allí presentes. Allí el delito es doble, de parte de las autoridades que les dan dinero a los dirigentes y les dan autoridad a los dirigentes, y los dirigentes que mal usan ese dinero. El problema de la gente es que estos profesores son de las zonas más pobres del país, Manuel. Son de Oaxaca, sí, de Chiapas, y hay 1,5 millones de criaturas que no asisten a la escuela porque los maestros de ellos están manifestándose y se tienen que manifestar porque si no, los líderes los sancionan. La dirigencia de la gente es un grupo extorsionador que por igual presiona a las autoridades, que presiona a la base magisterial. Lo peor de todo es que eso ya estaba resuelto, Manuel. Y fue el oportunismo y la irresponsabilidad de López Obrador y la irresponsabilidad, me atrevo a decir, de muchos otros que le dieron su voto al señor López Obrador y que han llevado a que ahora ese grupo extorsionador, abandonando su compromiso social con los alumnos de las zonas más pobres del país, se dediquen a sacar ventaja. Tú hablabas de López Obrador cuando andaba extorsionando también y que a cambio de dinero abandonó la causa del supuesto daño que hacían a los campesinos Pemex. En este caso, y está documentado, el gobierno les iba a dar, unos dicen 700, otros 500 millones de pesos. De la CENTE. Sí. Les iban a dar 500 millones. Riva Palacio dice que eran 700, pero vamos a decir que son 500. En efectivo, para que ellos los dirigentes se lo pudieran distribuir. Les iban a dar además una concesión para suministrar todos los uniformes en Oaxaca a la primaria y la secundaria. Un contrato de suministro que anda alrededor de 250 millones de pesos anuales. Eso ya estaba acordado, ya estaba consentido. Pero ellos fueron a su consulta y dijeron, queremos más y no les vamos a aceptar el gobierno. Y afortunadamente la presidenta Sheinbaum dijo, suficiente, rompemos negociaciones y ahora ni eso van a obtener y estamos ahora en un impasse que lo que debiera suceder es que ellos regresaran a la condición que tenían antes, ser marginales, quitarles todo dinero y sacarlos de los órganos de autoridad educativa para que ya no puedan extorsionar ni autoridades ni a la base magisterial. Qué bueno que la presidenta dijo, consultemos a la base magisterial para acordar cuáles son los términos de nuestra, digamos, acuerdo, convenio con los maestros de esta zona. Pero verdaderamente nos deja muy mal sabor de boca. Qué bueno que no se dejó extorsionar, y lo subrayo, la presidenta, y así sea el mundial. Y lo que claro. Es más importante rescatar el sentido de responsabilidad que tienen las autoridades frente a quienes no están en la mesa de negociación. Los niños de Oaxaca y de Chiapas no están en esa mesa de negociación. Si las autoridades no hacen valer
su interés, no va a haber nadie que hable por ellos. 3 veces, en muchos años, 3 veces he estado en Oaxaca. Coincidentemente, las 3 veces que he estado en Oaxaca, las escuelas cerradas y los maestros o gente en nombre de la CENTE manifestándose en el centro frente a Palacio de Gobierno. En una ocasión me detuve en una esquina y le pregunté a 2 que estaban, por cierto, hombre y mujer, estaban platicando y yo me acerqué, pues sabes que en nuestra profesión eso no, interrumpirnos es fácil. Y les hice una pregunta, dígame, ¿y los niños? ¿Qué niños? Pues los niños de clase me dicen que están cerradas las escuelas. Sí, sí están, estamos protestando. ¿Y qué es de ellos? Y se me quedaron viendo y no me contestaron. Dije, pero están saliendo ellos afectados. Ese no es nuestro problema. ¿Y de quién? Le dije a los maestros. Del gobierno. O sea, aquellos de plano les valía un cacahuate el daño que causara su protesta, ¿sí? Y no era precisamente en beneficio de sus 500,000 o quién sabe cuántos miles de maestros tuviera Oaxaca. Ese ha sido el centro de la CENTE durante mucho tiempo y ha habido mucha gente en la CENTE indecente, como tú le has llamado, que ha vivido de esto y sigue viviendo de esto. Así es. Y es un gran, gran negocio para la dirigencia de la CENTE. Pero fíjate, hoy día vamos a ver un encuentro entre la selección de un extraordinario país que es Corea del Sur y otro extraordinario país que es México. Corea del Sur y México hace 70 años, México las llevaba de ganar. Había, dentro de las condiciones precarias que se vivían, pues mejores condiciones en México que en Corea del Sur. Actualmente Corea del Sur, por mucho, en términos de bienestar, de calidad de vida, de seguridad, todo lo que tú puedas ver, de calle nos deja. Simplemente el ingreso per cápita es 3 veces más alto allá de lo que es aquí en México. Y hay 2 cosas que yo destacaría que hicieron la diferencia: la educación y la justicia. No hay impunidad. La mejor prueba de impunidad es que el primer ministro de Corea, de hace un año, año y medio, ¿verdad?, está en la cárcel, y su esposa también está en la cárcel porque andaba también pasando la charola para obtener beneficios. Entonces, ¿qué ejemplo de país el que nos da? Donde allí no hay impunidad, Manuel. Aquí nuestros políticos se enriquecen en demasiadas más. Políticos de medio pelo viven con opulencia desmedida, incluso ahora en este régimen que ha hecho de su ruta la causa de los pobres. Bueno, que vean la corrupción que tenemos en este gobierno morenista, y como te digo, funcionarios de medio pelo, contratistas de medio pelo, viven en una desbordada opulencia, pero sobre todo de dinero mal habido. Y ahora, pues lo que es escándalo, la colusión con el crimen organizado. O sea, no se conformaron con la corrupción, con desviar recursos públicos. Ahora van también por el botín juntamente con los narcotraficantes para llegar a una situación donde lamentablemente quien nos está dando el manazo, pues ahora son los vecinos del norte, porque dicen, ¿saben qué? Ustedes nos envenenan nuestra sociedad y además son un régimen corrupto y donde su gobierno no hace nada, al contrario, se suma a los narcotraficantes para poder pues finalmente enriquecerse. Yo te iba a dejar ese tema para el siguiente, después del corte, pero ya que lo tocas, Trump se está pasando mucho, lo estoy viendo así como que, ¿cómo es? Un tipo hasta irrespetuoso. En términos generales dice que México es ingobernable y que nuestra presidenta está muy temerosa. Pero hay algo que a mí siempre me ha llamado la atención. Sí, cierto, nos dividen 3,000 kilómetros de frontera, sí. Y el mayor porcentaje de la droga que se produce o que llega a México entra a los Estados Unidos, sí. Que no tenemos límites, también es cierto. Entra a los Estados Unidos.
allá no le doy la razón al señor Trump de entrar a México a combatir a los criminales. ¿Por qué no evita que la droga que entre, la frene en la frontera? ¿Por qué no evita? Porque aquí, así como aquí hay dealers y hay diferentes grupos criminales, en los Estados Unidos también. ¿O qué? ¿O los mexicanos llegan a vender bolsitas en las esquinas? Así no es. Hay gente en los Estados Unidos que hace tanto o igual negocio que se hace en México, ¿verdad? Tampoco se cierra la frontera para que nos lleguen armas. O sea, en eso no le doy la razón. Si es verdad, la droga que se produce, el fentanilo, está produciendo cientos de muertes al año. Sí, sí, cierto. Pero tampoco que nos deje toda la chamba. Si le hacemos toda la chamba en el campo, donde ellos no quieren ir, ahí vamos los mexicanos a trabajar. Pero en esto no le doy toda la razón al señor, porque tampoco Estados Unidos la está combatiendo como sería su obligación. No sé si coincidamos. No coincidimos, y además te digo otra cosa, que la prima de Andrés Manuel López Obrador, Manuela... Madre mía. Sí. López Narváez, se quedó corta. El señor Trump, lo que le dijo es eso y más. Claro, ella no lo puede decir, yo lo puedo decir, porque yo no soy ni primo, afortunadamente, de Andrés Manuel López Obrador. Me gustaría estar entre la lista, aunque sea de los sobrinos. Pero ni soy primo, ni tampoco soy servidor público. Entonces, ella no le correspondía decirlo, y menos en un evento partidista. Claro. Pero bueno, no estamos hablando de ella, sino más bien del señor Trump. Y el señor Trump, verdaderamente, pues simplemente es un rufián. Y está sentenciado. No es un argumento, no es que algo que yo lo esté denostando, no, es algo que un juez ya dijo que el señor era tal por cual. Pero bueno, desde luego que no podemos en este sentido avalar ni la majadería que hace el presidente Trump con la presidenta, eso de decirle lo que pasa es que tiene miedo. No, la presidenta tiene un defecto peor, está coludida, o sea, tiene que proteger a los suyos porque de otra manera sabe que se cae el régimen. O sea, no es un tema de miedo, es un problema considerablemente peor. Pero la manera como lo hace el señor Trump definitivamente es una ofensa, y es una ofensa al país, no nada más a la presidenta Sheinbaum. Pero hay que ir al origen, a la raíz del problema. Y la raíz del problema es que en México ni hay justicia, ni hay fiscalía, y lo que es peor, ¿verdad? Las autoridades están coludidas con el narcotraficante. No es en todo el país, ni son todas las autoridades. Yo confío que la presidenta Sheinbaum está a años luz de lo que es López Obrador y su familia en cuestiones pues que están muy a la vista de que lo menos que hubo fue complacencia, y a lo mejor más que complacencia, connivencia o complicidad, si se quiere decir con mayor claridad. Pero bueno, dicho esto, lo que a mí me preocupa mucho es cómo hay una suerte en función de la impunidad, pues de cubrirnos unos con otros. Entonces, el señor Rocha Moya, el gobernador de Sinaloa, ¿verdad?, por la Fiscalía General de la República, fue señalado su gobierno como compinche, como encubridor del homicidio del principal rival político del gobernador, que fue el diputado Melesio Cuen, en aquel evento donde secuestraron al Mayo Zambada. Y el Mayo Zambada hizo un escrito que no ha sido desmentido, en el cual concurriría el señor Moya. Pero bueno, dejemos en paréntesis o en corchetes las imputaciones de colusión que le está diciendo el gobierno norteamericano con el cártel Sinaloa. Sí tenemos un señalamiento de la Fiscalía General de la República que la Fiscalía Estatal, que está bajo control del gobernador, encubrió, mintió en cuanto al homicidio del principal rival político del gobernador. Bueno, ¿y qué hizo López Obrador? Y también en su momento la candidata Claudia Sheinbaum, encubrirlo, hasta lo elevaron, fue al Senado y le hicieron reconocimiento y cosas de ese. Bueno, estamos pagando los pecados precisamente de nuestra actividad complaciente frente a los criminales. Y lo malo es que quien nos está sacando la tarjeta roja, por hablar de fútbol, pues no es el pueblo de México, no son los, vamos a decir, la comunidad
jurídica de nuestro país. Quien está sacando la tarjeta roja es el vecino al norte, porque dice, oye, estás envenenando a mi población y sabes que tengo todas las pruebas porque los delincuentes que tú me enviaste me dicen, ellos que estuvieron presentes en la reunión donde intercambiaron favores. Sí. Ellos te iban a hacer ganar la elección y tú ibas a gobernar a favor de ellos una vez que ganaras la elección. Y lo malo es que lo de Sinaloa, ya viene lo de Sonora, ya viene lo de Baja California, ya viene lo de Tamaulipas, y vete tú a saber si también vienen elecciones federales bajo ese cuestionamiento. Sí, y los que no entran al juego, los que se oponen, ¿sabes cómo pagan? En lo que va del año, han sumado ya 9 los asesinatos de presidentes municipales. Sí. Creo que 8 de partido y 1 independiente, que es el que más sonó. Pero estos no han aceptado, al parecer, no han aceptado esa colusión, esa complacencia de nuestras autoridades en el mejor de los casos, y han pagado con la vida. De esto seguiremos hablando porque ya nos vamos a una pausa. Usted no se retire, que regresamos. Anteayer se echaron otro alcalde. Sí, antier.